Cuéntame cosas. Imagina un día normal, como cualquier otro, en el que tus hijos salen a hacer sus rutinas diarias, simplemente siendo niños, jugando en la calle o regresando del colegio. Pero de repente, algo horrible sucede. No vuelven a casa. Esta es la historia de Luis Alberto Garavito Cubillos, un nombre que ha enviado escalofríos a lo largo de Colombia y más allá, conocido como la bestia o el monstruo de Genova. Garavito es un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano. Sus acciones macabras han dejado una huella indeleble en la historia criminal, con más de 172 asesinatos de menores de edad confirmados hasta la fecha. Este individuo se encuentra tras las rejas, confesando a cuentagotas nuevos crímenes a medida que pasa el tiempo. Lo más perturbador es que Garavito, a pesar de sus horribles actos y sus confesiones inhumanas, desde su criterio él se presenta como una persona normal, común y corriente, como tú o como yo, describiendo sus atroces actos como no más unos simples defectos. Yo no soy científico, no puedo yo acusarme yo mismo. Yo no puedo acusarme yo mismo. Yo acepto todo lo que han dicho, listo, seré eso, ya. Lo importante es que eso ya pertenece a un pasado. La historia de Garavito es una que perdurará en la memoria, dejando una cicatriz imborrable en los corazones de todos los familiares afectados. En este episodio exploraremos los oscuros recovecos de su mente y los horrores que infligió en su camino mortal. Prepárate para adentrarte en el abismo de Luis Alberto Garavito Cubillos, un relato que estremece el alma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! Bienvenidos a Cuéntame Cosas. Ese va a ser el intro. Definitivamente ese va a ser el intro. Sean bienvenidos. El día de hoy estamos aquí para hablar con ustedes de un tema que es, vaya que aterrador, es un tema que pues nos pone los pelos de punta todo el tiempo. Este es un episodio un poco más parecido a los dos primeros episodios de Cuéntame Cosas. Eventualmente vamos a ir y volver con estos temas, pero bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Cuéntame Cosas. El día de hoy me encuentro con dos amigos míos muy especiales. Gracias, muchachos, por estar aquí. Estoy con el señor Edis Soto y Loki, que ya lo conocemos de siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Todo bien, todo bien. Todo bien, excelente. ¿Tú cómo estás? Nunca me habían preguntado eso en mi podcast. Estoy bien, bro. Estoy muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Estoy feliz de que estemos grabando nuevamente porque hemos estado un tiempo como silenciosos, pero aquí estamos. Todo es cocinando cosas nuevas. Exactamente. Bueno, el día de hoy, como ya escucharon, estamos aquí para hablar con ustedes de el señor Luis Alfredo Garavito, también conocido como el monstruo de Genova, como la bestia, para algunas de sus víctimas como el loco, como el monje, hasta el cura. Era el cura. Sí, le tuvo bastantes apodos este señor. Vaya que es una figura que es aterradora, porque es cuando ustedes me hablan de un demonio, me hablan de el mal, yo no puedo dejar de pensar en el rostro de este señor. Este señor es, yo creo que Satanás en persona, diría yo. Es lo más malo que he visto. Una persona extremadamente manipuladora. Es una persona que, bueno, un pederasta, más allá de todo. Sí. Pero bueno, como les mencioné, estoy aquí con Edis, con Loki. Edis, cuéntanos un poco más al respecto de este tema, que yo sé que tú has estado estudiando muchísimo esto para hablar con nosotros hoy. Bueno, así que cuéntame. el caso de Garavito es bastante peculiar, por así decirlo. No sé qué tanto impacto ha tenido a nivel nacional, pero en su momento en Colombia fue bastante mencionado. Más ahora que está la moda esta de quizás los documentales donde vemos Como la asesinos película seriales. reciente que acaba de salir, esta de Sound of Freedom, por ejemplo, que Ajá. siento que es un tema que en este momento pues está súper trending, todo el tema de, desgraciadamente, ojalá eso nunca
volviese a ser trending en la vida, pero todo este tema del tráfico de personas, Es que está muy la vinculado con pedofilia. este tema. O sea, Sí, la historia de este personaje tiene mucho que ver, está directamente relacionada con eso que vimos durante esa película. Para los que no la han visto, vayan a verla. Es una película que habla sobre tráfico de personas. Y más allá de personas, habla sobre tráfico de niños. Niños. más que Y nada. abuso de niños. Y bueno, es una película bastante gráfica, es una película bastante fuerte. Se recomienda discreción, así que ya saben. Pero estamos aquí para hablar de Garavito. ¿Cómo inicia la historia de este personaje? bueno, por así decirlo, dando un resumen para Su que tengan una idea. prontuario. Para tener una idea, sus principales actos son de los 90 al 2000 que fue capturado. Ujú, O sea que son como 10 años más o menos que él tuvo en actividad. ujú. 10 años más que suficiente para todo lo que hizo, en verdad, porque fue demasiadas cosas. A mí me generó curiosidad porque viendo casos como la de Ted Bundy, casos populares, ¿no? Que la gente dice, no, me gusta ver documental asesino en serie y tal. Tú ves las cifras y tú no te esperas que cerca, que en países, por así decirlo, latinos, te vas a encontrar con una persona que tiene casi 200 casos confirmados y condenados de homicidios. Más que Y- todo en menores. Y el doble de casos. Exacto. O sea, estamos hablando de que son... O sea, es una cantidad que tú no puedes como... Dimensionar. Sí, por lógica o siendo razonable, tú no puedes decir como que esto Y- pasó realmente en 10 años. O sea, que ¿cómo sucedió, pues? Y qué loco, porque en realidad yo siento que siempre ha existido esta misconcepción de que los asesinos en serie son siempre los gringos. Sí. Siempre, Pues siempre tiene que ser un gringo loco, Lo más, un lo gringo más cercano enfermo. que ha pasado aquí es lo de Wild Bill. ¿Lo de quién? Wild Bill. Esa es una buena historia Aquí, que... aquí hubo un asesino serial. Wild Bill. No, otro más, pero ¿Otro uno más? nacional. Que salió... Tendría que investigar un poco más, pero es un man que mataba prostitutas en los push. Y él tiene, yo he como, él escuchado tiene de un par él. de Sí, sí, víctimas. Sí, yo he escuchado de él. O sea, como caso local así como que Ujú. llamó bastante la atención ese. O sea, Pero entonces- nada que se compare. No es que No, una muerte exacto. lo haga más especial No es a que- nadie, absolutamente no. no. Pero obviamente todos los casos que acumula el prontuario de alguien como Garavito, pues lo hacen que- ver como que es un monstruo mucho O más sea, grande. saca cuenta. No estoy seguro de cuántos casos eran los de Ted Bundy, pero eran 40 y pico. 40 y algo, sí. Y O sea, todas fueron víctimas mujeres. Lo Exacto. interesante con este hombre, bueno, no sé qué tan interesante sea, pero no sé qué palabra Lo utilizar. curioso, Lo o sea, curioso con porque- este hombre es que su objetivo eran niños varones. Ok. Él nació en 1957 en Génova, ¿Ok? Colombia. Él es el mayor de 7 hermanos y aquí empieza como donde se va distorsionando la historia. Su padre era maltratador y abusivo. O sea, él le empieza pegaba. desde muy joven. Desde muy pequeño. Todo Desde muy este pequeño. problema. Sí, él... su padre abusaba de él físicamente. No hay indicios de que hubo algún acercamiento sexual. Sin embargo, él dice que esta etapa de su vida está como bien distorsionada. ¿Por qué? Porque él fue abusado en un momento por un allegado a la familia. Desde muy pequeño, y parece que era como abuso y estaba relacionado con tortura. El hombre como que lo mordisqueaba, lo cortaba. Estamos hablando que él podía tener como 13 años. Quizás un ¿Dónde poco. viste toda esta información, bro? Hay muchos videos en YouTube, pero principalmente en los documentales y 2 entrevistas que él ha hecho. Una en el 2006 y una en el 2016. Hay una más cercana, pero son las exposiciones públicas más, y por así decirlo, más grandes que él ha tenido. Hay bastantes también artículos de la prensa colombiana, más que todo, que fueron los que le han dado de cerca el seguimiento al caso desde casi su inicio. O sea, más local allá. No, yo siento que no ha tenido tanta repercusión internacionalmente por algún extraño motivo, porque, digo, se han hecho series y películas de tantos asesinos seriales que tienen, por así decirlo, un conteo de víctimas mucho menor. Este caso es disque... Pero sí, es por el alto protagonismo que tiene Hollywood que ver en todo este tema de las Exacto. películas. Pero ojo, es un caso que
si yo veo, por ejemplo, estas producciones que decimos que son asesinos que son sociópatas, que son bastante inteligentes, que tienen algunas motivaciones religiosas o que tienen esas, no sé, esas llegadas así como extrañas, esta persona también las tenía. O sea, de una manera bien peculiar, pero tú te das cuenta que hay como un patrón de conducta en los asesinos seriales. Entonces, en su caso, él en un momento, ya te estoy como viendo un poco más adelante la historia, en un momento, él como que dice que él estaba poseído, como Dahmer, Dahmer casualmente dice que estaba poseído, que no era él, que era el demonio. Entonces ya tú ves ahí como un raciocinio extraño. Yo recuerdo que ese testimonio lo recuerdo claramente. Yo estaba en Colombia en ese momento y vi en las noticias cuando él salió a decir que él hacía todo lo que hacía motivado por un demonio que le hablaba y le decía cosas. Él tenía raíces de creyente en Dios, en Jesús. Como todo el resto de Colombia. Yo que nací en Colombia, les puedo decir, en Colombia es una creencia extremadamente católica, pero católica extrema. Bueno, y se cuenta que en sus... Él tenía como siempre ese dilema moral entre, bueno, o sea, estoy haciendo mal y después se arrepiente, se daba golpes de pecho, que hay un video que puedes ver cuando se realiza la captura donde él está como prácticamente una tragedia. Vamos a ponerlo aquí, vamos a usar el video y lo vamos a poner con sonido ahora. ¿Por qué? No quiero más. Y ese fue el video. De una forma exagerada. Siempre se vio como, si tú lo ves desde un punto de vista así como lejos, como una persona bastante ególatra, bastante centrada en sí mismo, y también fingía. O sea, es una persona, no es para nada tonto. O sea, para nada, porque estamos hablando que en 10 años tuvo casi 400 víctimas y... O sea, se estima que fueron 400. Se estima que fueron esos y solamente se han confirmado 200. Cerca de 200. Exactamente. Increíble lo de este hombre. Ok, vamos entonces a adentrarnos un poco más en todo lo macabro de la historia de Garavito. ¿Qué se sabe de Garavito? ¿Cómo empieza toda esta historia en la que empiezan a... Yo sé que hubo un momento en el que se encontraron bastantes cuerpos al mismo tiempo. ¿Dónde estuvo sucediendo todo esto? O sea, es un caso que va evolucionando porque él de 1980... Ok, no. Tengo que irme un poco más atrás, ya después del tema del abuso del padre y del amigo. Él después fue abusado por un sacerdote local. Así que digamos que en la parte de su adolescencia y su infancia estuvo como bien turbulenta. O sea, hubieron bastantes sucesos que lo marcaron. Se dice que él... No será el primer caso que se escucha. Claro, en Colombia eso es algo completamente... Sí, no lo excusa tampoco. Sí, no, totalmente no. Es decir, que te hagan daño no excusa que tú dañes a nadie. Sí, pero es algo como... Me resuena porque mientras tú cuentas la historia, yo me estoy imaginando la historia de gente que yo conozco que es la misma historia. Abusado por su propia familia y después nuevamente abusado por un sacerdote. Es una historia como que se repite mucho, más de lo que debería de ser en Colombia. Sí, él declaró en unas entrevistas posteriores que él mandó a matar cuando ya tenía 20 años al sacerdote que abusó de él. Fue un sicario. O sea, que él tenía el resentimiento todavía. Wow. Esas son memorias que quedan bien sujetas a él. Queda un odio. Quedan bien sujetas a él y a su personalidad durante mucho tiempo, que por eso comienzan los asesinatos. Él a los 15 años intenta abusar a un menor de 5 años, pero lo encuentran y ahí es donde lo sacan de su casa. Lo botan. Él parece que tenía como un cuadro psicológico bien marcado de que tenía un problema. Y él empieza como a buscar ayuda, pero no se da de la forma correcta. Él empieza a abusar de niños en 1980 hasta el 82. Ok, de ahí en adelante fue que empieza Y entre el 80 y el 82, según lo que yo entendí, nada más en esos 2 años, Garavito alcanzó a violar a más de 100 niños. Sí. Y es curioso, porque cuando tú ves la entrevista de Garavito, él te lo pone de una manera
súper interesante. Como les dije, es un hombre que es manipulador. Sí. Sí. Ustedes, los que nos están viendo, ustedes tienen que ver los videos en donde hablan sobre la entrevista, de todo lo demás, de este hombre es un manipulador. Él nunca dice 100, asesiné a 100 personas, violé a 100 personas. Lo habla de una manera, Sí. te lo Lo hace pinta ver. todo. Él en sus palabras no dice asesinato como tal. Siempre ¿Y cómo le denomina matar a 200 niños? Bueno, es una conducta que me salió, vuelvo y repito, don John, yo no soy científico, no puedo yo acusarme yo mismo, Yo acepto todo lo que han dicho, listo, seré eso, ya. Lo importante es que eso ya pertenece a un pasado. por ejemplo, si le preguntan, ¿tú asesinaste gente? Él dice que sí. Y él como que es bien reservado en ese tema, pero todo está como en esa fachada de que, bueno, la impresión que él quiere dar. Otra cosa, él se refiere a su condición de pedofilia, de pederasta, de todo esto. Se refiere a él como algo que le encontraron. Es Sí. que eso fue algo que me encontraron, como si tuviesen encontrado los triglicéridos altos en la sangre o el Sí. colesterol. Eso me lo encontraron. Se refiere, él siempre trata de verse él mismo como la víctima de toda la situación. Claro. Y habla, por ejemplo, no te dice 100, te dice un centenar. Ujú. Que suena mucho más ligero que 100. Tiene una forma peculiar de expresarse de lo que hizo. O sea, y él busca ayuda psicológica, pero nunca menciona el tema de su gusto por los menores de edad. Eso es como importante porque él sí busca ayuda y a él le detectan un cuadro de depresión. Y también había como... La gente que lo conocía daba reportes de que era una persona tranquila, pero que de un momento a otro podía explotar en ciertas situaciones. O sea, ya ahí vemos O sea, una... que desde hace mucho tiempo ya está dando señales. Sí. Simplemente Exacto, no lo dio atendían. leves señales y no fue hasta... Él tuvo ese intento de violación a un niño. No se da. Lo botan de su casa. Hay fuentes que dicen que fueron la mamá, otros que dicen que fue el papá, que el mismo papá que no quería aceptar de que su hijo era homosexual. Parece que él intentó tener relaciones heterosexuales, pero no le funcionaban. O sea, su gusto siempre fueron los niños. Y eso como más o menos a qué edad fue que le pasó. Él se fue de su casa a los 15 años. O sea, que digamos que el gusto ya Ah, lo tenía adquirido como a los 13 años que pasó el abuso y eso. Wow, increíble. Qué pesado todo este caso. Y qué, desgraciadamente y con mucha tristeza lo digo, qué caso tan colombiano. Nuevamente en la historia, otro niño de 15 años que lo echan de la casa, otro niño de 15 años que fue abusado, otro niño de 15 años que, bueno, ni para qué entrar en eso. Si algunos de ustedes colombianos entenderán lo que estoy diciendo. ¿Qué sigue después en toda esta historia? Él comienza con el abuso plano. No digo que es poco, sino que ya es un acto aberrante. Y poco a poco va agregando el tema de las torturas. Le van dando como... Él se empieza a dar cuenta que de alguna manera encuentra placer en torturar Exactamente. a sus víctimas. Correcto. Y todo esto detona más adelante hasta que ocurre el primer asesinato. Wow. Él sí tenía una forma, digamos así, un modus operandi bien particular. Sus escenas donde realizaba los actos con los menores siempre estaban llenas de bastantes cigarros y él estaba muy ebrio. Él tenía también alcoholismo, bien marcado. Siempre agarraba, sus víctimas eran chicos que estaban en los parques, niños que trabajaban. Que es por esto del alcoholismo que cuando empiezan a encontrar los cuerpos, la policía empieza a darse cuenta que todas las escenas como que tenían el mismo patrón, encontraban Sí. siempre la misma botella. Es un brandy barato que es popular en Colombia. Eso es bien importante porque más adelante en el caso se dan cuenta que en diferentes, no son distritos, como son departamentos en Colombia, había ciertos casos y la realidad es que, como dijo la periodista en el mismo documental, como son casos de personas de escasos recursos, no tienen tanta visibilidad como un caso de una familia importante. Es decir, no es lo mismo que le pase esto a una persona que, no sé, un obrero, Ujú. a un... Digo, al hijo que, por ejemplo, se desapareciera el hijo de un diputado. y es De preocupante porque Sí. eso quiere decir que ese caso, quitando los de Garavito, quizás es más común de lo que parece en los pueblos. Sí, sí, totalmente. En Colombia, no sé en la actualidad porque hace mucho tiempo no
como que no visito pueblos de Colombia, no hablo con gente de pueblos de Colombia. Últimamente solamente hablo más que nada como con mi familia y ese tipo de cosas. Pero en Colombia sí sucede mucho esto de que en los pueblos en los pueblos hay gente muy machista. En los pueblos todavía es muy normal esto de que a los hombres les gusten las niñas jóvenes. Y cosas así, cosas así. Colombia se ve mucho esto. O se veía, quiero pensar que se veía. De repente ya no tanto. Su primera víctima fue en Jamundi, un pueblo, y fue en 1982. O sea, los 2 años antes fueron abusos y luego tuvo su primera víctima. Él describe de que cuando estaba con la víctima, por algún motivo, él empezó a recordar todos esos maltratos que tenía en su infancia. Por eso dije que era algo que lo tenía marcado y sintió como ira. Y ahí fue donde apuñaló directamente en el corazón a su víctima. En ese momento fue donde él adquirió como un placer nuevo. Que esto fue progresivamente cambiando, porque primero él a sus víctimas las asesinaba pues directamente con un puñal. Pero luego fue evolucionando el tema de la tortura, que bueno, que sabemos que está ligado al tema de que él fue abusado cuando fue joven, y poco a poco fue torturándolos. Luego empezó a adquirir otras actitudes que son bastante cuestionables, la verdad. O sea, él tenía una costumbre de los genitales de sus víctimas, cuando los mataba, se los metía en la boca a la víctima. Casi, los cadáveres cuando lo encontraban así. Ok. Sí. Pero digamos de que todo esto ocurrió y fueron muchos años después que por así decirlo así, la ciudadanía se enteró de esto y empezó como a seguir el caso. Aproximadamente en 1994 fue cuando la gente se empezó a preocupar. Hay niños desaparecidos, ¿qué está pasando? Y el gobierno, bueno, se tuvo que empezar a actuar. Pero él no fue atrapado hasta el 2001, si no me equivoco. O sea, que digamos que... Creo que en el 98, vamos a ver eso. Yo creo que fue como en el 98. No, y lo interesante es que todos esos son patrones que tú escuchas de un asesino serial. Porque tiene patrones. O sea, cada vez que comete un asesinato, lo hace de una manera tan específica. Y termina con eso de los genitales, que eso es prácticamente como su firma. Sí, o sea, él fue adquiriendo... Esa es su firma prácticamente. Cada asesino tiene una firma diferente. Él dice en recientes entrevistas, él dice que él no planificaba y que no tenía una conducta marcada, pero la realidad es que sí es había interesante algo. porque él no se considera un asesino serial y cuando él menciona su pasado, él lo menciona, fueron unos defectos. Sí, fueron unos pequeños defectos. Unos pequeños defectos, como si hubieras cometido una multa fue de algo velocidad. Algo que le encontraron. Ya. Una cosa que le encontraron. Como si nada. como si Lo fuera el tranquilo que él colesterol. lo dice. Sí. Da rabia como él lo dice. Sí, honestamente sí. Y algo curioso de este hombre es que él iba a salir libre este año. Este es el asesino serial que casi sale libre gracias a la preciosa justicia colombiana. Bueno, es que digamos que de sus 200, casi 200, de decirlo así, casos penados que tienen sentencia, todos juntos suman 1853 años. Pero las leyes colombianas no permiten ese nivel de sentencia. Así que se reduce a la pena máxima, que son 40 años. Pero eso también pasa aquí en Panamá. Eso es lo preocupante de los países latinos en realidad. No hay cadena perpetua. No hay... Y aún así siguen discutiendo reducir penas. O sea, de que... Sí. Porque él eran 40 años, pero se le redujo de sentencia por buena actitud y... El punto es que ellos determinaron que todavía no está apto para salir y ojalá nunca salga este hombre. Ojalá este hombre se pudra allá adentro y pues yo no soy quien para determinar si va a entrar al cielo, si existe el cielo, si no existe el cielo. Pero si está ahí el cielo, sería chévere no encontrármelo por allá, la verdad. Eso es lo otro. Él se pinta como lo más religioso Sí, de este sí, planeta. sí. Digo, De que él tiene el perdón de Dios. Estamos hablando de una persona que tiene su par de décadas... Pensando lo que le va a decir al público. Leyendo. O sea, es No, una es que persona... es- es sistemático hasta en eso, porque él no acepta entrevistas así por así. Él ha tenido sus casos particulares, pero son muy puntuales y siento yo de que mi percepción solamente es de que no son con intenciones de
de parecer solamente buena persona, sino que están bien planificadas. Claro. No, Garavito es muy calculador con todo lo que hace. Cada palabra que dice, cada cosa que hace. Yo vi en TikTok, la última entrevista que él concedió se la concedió a una editorial que se llama, no sé cómo se llama la editorial, pero sé que tienen un programa de televisión de televisión que transmiten por internet también, por YouTube, lo pueden buscar. Se llama Testigo Directo. Y el periodista hablaba con él y él cuenta como, por ejemplo, él le dice, ¿cómo se llama? Luis Alfredo, ¿tienes admiradores? Y dice que él se ilumina y dice, sí, me escriben de España, me escriben de tal lado. Pero esto fue detrás de cámaras. Cuando este hombre prende las cámaras y le vuelve a hacer la misma pregunta, el hombre responde, ¿cómo puede alguien admirar a alguien como yo? O sea, es una persona que es demasiado calculadora. Sabe cómo hacerlo. Con lo que va a decir enfrente de las cámaras, como que él, a pesar de estar allá adentro encerrado, porque piensen esto, por un momento pónganse en la situación de él. 20 años, más de 20 años encerrado ya. Él no conoció iPhone. Él no conoció nada de eso. No vivió el tema del cambio del internet. Exacto. Y aún así, el hombre es tan calculador que conoce lo que puede decir, no puede decir, delante de una cámara sin nunca haber vivido nunca haber tenido una vida digitalizada como lo tenemos nosotros. Es que estamos hablando de una persona que las declaraciones de las personas que lo conocieron es una persona manipuladora a otro nivel. O sea, la inteligencia, lastimosamente, que tiene, que la utiliza mal, es tan alta como para hacer ese tipo de cálculos. John Sistiaga dice más adelante, después de su entrevista, que él hizo una entrevista en el 2016 en el programa Tabú. Él dice que casualmente tuvo también el mismo tema que el reportero que lo entrevistó por última vez. Que él sentía como que eran dos personas cuando estaban la cámara encendida o cuando estaba apagada. O sea, como que son dos máscaras diferentes y no está tan alejado de en su momento cuando estaba en sus años de actividad, porque fue conocido por múltiples nombres, por múltiples apodos, y realmente cuando a él lo capturaron en 1999 fue bajo el nombre Bonifacio Morena Liscano. O sea, él fue atrapado, en 1999 él fue atrapado por, digamos así, estar vinculado a un caso, a esos casos que se están investigando desde el 94. Hubo un investigador que se obsesionó realmente con el caso, que tengo el nombre por aquí creo, y él lo que hizo fue que empezaron a encontrar descripciones por un caso en particular, que fue el que lo delató completamente. El caso de donde en 1999, luego de hacer sus actos y finalizar con su víctima, él se quedó dormido. Y como él fumaba cigarros, se encendió, creó un incendio, que eso le causó a él quemaduras de segundo y tercer grado. Que las tiene en el brazo. Eso lo menciona en la entrevista. Sí, ¿y ese fue su última víctima? De lo que se tiene documentado, sí, porque él fue capturado días después, un tiempo después. Él lo trataron. Hay una foto de él cuando está quemado, que está sonriendo, que es como que es bien extraña. Él estaba todo quemado. O sea, él tenía quemaduras en la mitad del cuerpo. Vamos a poner la foto aquí para que la vean. Ajá. Y ya ahí los detectives, él había dejado hasta los zapatos. Encontrando los zapatos sabían de que era cojo, de que tenía como una cojera en la pierna derecha, si no me equivoco, porque en una vez que casi lo capturan con una víctima, él se rompió el pie. Y no se lo trató y quedó con esa cojera. Entonces, él dejó todos sus elementos que siempre dejaba, que eran una cuerda, su cuchillo, el brandy barato, los cigarros, y él dejó también su ropa y zapatos. Y unos lentes también. Es importante los lentes. Sí, el tema de los lentes, yo me acuerdo de eso. Entonces, ya ahí las autoridades tenían como un perfil con la talla de los zapatos, sabían qué estatura tenía, sabían que usaba lentes, sabían de que estaba cojo porque la suela tenía un desnivel de un lado. Sí, es un desgaste distinto. Sí, tiene un desgaste distinto, y ahí empezaron a reducir la lista de personas. Ellos empezaron a buscar personas en todo el país que tuvieran casos similares y con las características de él.
El número fue bajando y reduciéndose hasta como 26. Y luego sacaron a un culpable, a un supuesto culpable que tenía unas denuncias por casos parecidos y que vendía miel en los botes de brandy que utilizaba Garavito. Entonces, esa O sea, persona... era como muy coincidencial. Ajá, pero el investigador que te menciono, él no estaba satisfecho con eso. Él decía, no puede ser, él lo capturaron y después encontraron otros cadáveres más. Entonces, en ese momento, él bajo el alias de Bonifacio, lo capturan porque lo ven una persona con quemaduras, cojeando, y digamos que comienza este tema donde le empiezan a interrogar, correcto. Y ahí le van sacando. Información. Pero ya los investigadores están al tanto. Esta persona, a él lo capturaron sabiendo que posiblemente era Garavito. Sus procesos penales al principio están bajo ese alias que te mencioné, que es Bonifacio. Pero digamos que en el doble fondo estaba esa intención de que posiblemente esta persona que capturamos es Garavito. Cuando empezaron las investigaciones, la fiscalía se dio cuenta que ya lo tenían capturado por un tema parecido. Y ahí viene el popular, digamos, video que sale él gritando, diciendo que cómo era posible. Yo supe que antes de que lo capturaran, él estuvo a unas horas de que lo soltaran. Cuando lo capturaron por primera vez, no era la primera vez que lo capturaron. No, él lo capturaron bastante veces, en verdad. Sí. O sea, Él tiene un récord extenso, pero siempre se salía con la suya y encontraba la manera de librarse de la policía. Sí. Encontraba la Sí. manera... Era como un camaleón. Sí, usaba diferentes Diferentes. alias. Por eso es que las víctimas lo conocían por cosas como el sacerdote. Lo conocían por muchas cosas. Tenía muchos sobrenombres súper extraños. Aquí están. Le decían Tribilín, le decían Conflicto, le decían el cura, el monje, el loco, la bestia. O sea, era porque siempre tenía como un disfraz distinto, se hacía pasar por indigente. Sí, el propio seguridad de la cárcel dijo que le puede conocer 20 personalidades distintas y ya estando en la cárcel, ni siquiera estando afuera en la calle. O sea, el cuadro psicológico de este man es... ¿Alguna vez has visto la película Quebrantado? ¿Ustedes han visto la película Quebrantado? Ajá, la de... No me acuerdo. Es este tipo que tiene diferentes personalidades, que un momento es Patricia y al otro es Juan y al otro es un niño y es un después la niño, bestia. y después que es la- un man malo. O sea, tiene que pocas personalidades. Este man, yo creo que él podría presentar algún cuadro. Yo no soy ningún psiquiatra, ojo. Si algún psiquiatra nos está viendo, por favor, corríjame. Pero yo creo que este man podría presentar un cuadro de alguna... ¿Eso cómo se llama? Eso tiene un nombre, si eso salió en Moon Knight. Cuando alguien tiene diferentes personalidades, bipolaridad, pero... Trastorno es de que- identidad. Trastorno de identidad, sí. Creo que es ese. Pero bipolaridad no es eso. Bipolaridad es otra cosa. Bueno, algo así Esto acá tiene es de este que man cambia la personalidad tienen completa. o sea, Pero, como que ok. diferentes personas viendo en un solo Sí, cuerpo. pero puede ser eso. Pero Porque- es que esta persona lo planea. O sea, realmente él tomó adrede todas esas personalidades. Es que del- sí, no o sea, es un trastorno porque él lo fabrica. Él fabrica su personaje. Él siempre va a decir como que no, yo no me acuerdo de eso. O sea, Ese es sociópata, punto. Él Es- escribía el nombre de sus víctimas, bueno, las características de sus víctimas o donde él Le el encontraron lugar. un diario. En el diario él siempre ponía el lugar donde viajaba, las personas con las que se encontraba y ponía un número. Ujú. Que las autoridades pensaban que era lo que pensaban los policías que era el número. No recuerdo que era... El no sé, tiempo que era se un- quedó ahí. Algo así, algo los así. días que se quedó. Al final era la edad. Sí, exacto. Las edades de los niños era lo que él ponía en ese diario. Pero lo que a mí me parece curioso de eso es que, por ejemplo, una persona que le gusta, digamos, a ti te pueden gustar las rubias. Tú puedes tener ese gusto por las rubias, estás enfermo de tu mente y decides violar a una persona porque es rubia. Obviamente no es tu caso, pero estamos hablando de algo hipotético. Lo de este hombre no era ni siquiera un gusto físico. Lo de él, de repente, ni siquiera llegaba a lo físico. No buscaba a los niños porque se veían de X o Y Exacto. manera, sino que buscaba a los niños por su edad. Al punto que le gustaba tanto saber la edad del niño que él abusaba, que lo anotaba. Sí. O sea, es una característica que no solamente vas a ver en este caso. O sea, la mayoría de los casos asesinos seriales. Llevan un récord. Sí, porque ellos son personas que su ego está bastante ligado a lo que hacen. O sea, más allá de ser atrapados,
ello es como que un trofeo. Hay algunos que toman, como viste el caso de Ted Bundy y el de Dahmer, hay unos que toman cosas físicas de la... Pero sí es conocido que los asesinos seriales se quedan con ese tipo de cosas que te dan como un trofeo. Sí, es que lo ven como un logro. Como que lo logré. Mira Exacto. todo lo que he hecho. Esto es mío. Este es mi legado. Y él también tenía Pero algo. ¿cómo? Él también tenía recortes de periódico que su hermana, si no me equivoco, que él la había dejado. Tenía recortes de periódicos de las noticias, de las desapariciones de los niños y tal. Y... Lo tenía como si fuera su colección. Exacto. O sea, para él era como... Se como jactaba de eso. Un ejemplo de edades, para los que no están viendo, en la entrevista mencionan que el número que tenían escrito era 12 años. Sí, que era bien frecuente, que era el número que más aparecía en la lista. 12 años, imagínate. Imagínense. Sí, y bueno, en 1998 se encontraron 13 cadáveres en Pereira, que fue como por así decirlo, lo que detonó ya como que esto es un caso de interés nacional. ¿Cuántos cadáveres? Eran 13 en Pereira, pero, ojo, fueron 13 cadáveres amontonados. Él no enterraba cadáveres. Encontraron... También hacía pirámides con los cadáveres. O sea, él los apilaba y como se quedaban eran, o sea, era el punto de lo, digamos así, de lo preocupante que era que las autoridades pensaban que era una red de tráfico de órganos o digamos así que era tema de guerrilla y eso. Y también pensaron que era Terrorismo. un culto. Llegaron a pensar que era un culto satánico. Wow. Porque digo que puedo yo imaginar de que las escenas del crimen se veía como así tétrica. Y no, caballeros, no damas. No fue ninguna de las dos. No fue ningún culto. No Fue una sola persona. Una sola persona. una sola persona, mejor conocido como el monstruo de... Genova. Nunca pensé que Genova. un sobrenombre fuera tan acertado. Porque digo, o sea, estamos hablando de que al mes eran 3 niños, más o menos. Uno semanal se tomaba una semana libre. ¿Durante cuántos años? Fueron, digamos, de 1982 hasta que lo agarraron en 1999. Y ese hombre ni siquiera le importaba esconder el cuerpo ni enterrarlo, No, nada. O sea, lo nada. dejaba ahí y O dije, sea, es que es impresionante. ya terminé. Y eso te habla de la seguridad que pudo haber en Colombia en ese momento. Recordamos que en ese momento también estaba sucediendo al mismo tiempo Pablo Escobar, etcétera, bueno. etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. Es, No, es no, contemporáneo con todo esto. Toda la guerra de los carteles y todo eso. Entonces imagínense, ya estaban lidiando con eso y ahora llega también este Todo señor. esto se destapa. Dije. Sí. Sí, o sea, y al final nos encontramos con un perfil de una persona que sí es consciente, porque es imposible no estarlo. Sí es consciente de sus actos y más aún no lo justifica, pero tampoco busca, digamos, la redención de los demás. Él en múltiples ocasiones, y están invitados completamente a verlo, donde él dice como, bueno, si los demás lo dicen está bien. Si es lo que quieren, está bien, pero... Yo lo acepto, pero está bien. Pero yo no, o sea, prácticamente te está diciendo que él no está de acuerdo contigo. Sí, es que él comienza a mencionar, a mí me han hecho estudios y dicen que yo estoy psicópata, pero... ¿Eso dicen ellos? Eso dicen Sí, ellos. ellos dicen esto. Si eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que dice la ciencia. Así habla. Cuando vean esa entrevista, de verdad Qué que se locura. van a quedar... Es una Esta locura. persona existe, en serio. Sí, es el verdadero maestro del disfraz. Es la maldad en persona, la bestia. Ese nombre, hoy voy a soñar con ese nombre. La bestia. Es que está Pero bien. la bestia siento que como que lo empodera. Es que le da, al final le da valor a ese tipo de Y sobrenombres. ese tipo de personas no debería tener ni siquiera un grado de valor. Y mira, es sumamente curioso. O sea, sería bueno ver cómo es en su día a día. O sea, no sé si saben. Nunca pero, nadie va a saber cómo él es. Pero mira, Nadie. él como obviamente lo han Él intentado nunca, matar. y ni siquiera, o sea, no es que nadie vaya a saber porque quizás algún día sale libre, ojalá no. Sí. Pero aún así saliera libre, nunca nadie. En países latinos va a salir libre. Pero digo, ahorita no mismo. creo, ahorita mismo no creo. él Yo tiene- creo que él muere en la cárcel. él le detectaron leucemia y está bastante avanzado. La verdad, tiene Bueno, la enfermedad lo va a matar antes de salir. bien deplorable. Sí, O sea, no, te prometo se ve tan que bien. la cárcel no está haciendo gran cosa para que sobreviva. de hecho. Pero bueno, aquí vamos a poner una foto de antes y después cómo está ahorita mismo con la enfermedad. Ah, sí. Para que ya vean el deterioro que Mira, tiene físico. aunque digamos que la cárcel no que le importe mucho, sí le ha dado
algún trato especial, porque a él lo han intentado matar prácticamente desde el día 1 que ingresó. Eso no es trato especial, eso es simplemente seguridad carcelaria. Han Bueno, tenido que... él- se han visto obligados a ponerlo en un ala distinta a todo el mundo porque Sí, todo el mundo... él tiene ¿Quién? él tiene un espacio solo que tiene mucha más luz que los Yo les quiero hacer demás. una pregunta. Es que estos si, tú son tuvieses a derechos Garavito, humanos. si tú tuvieses a Garavito enfrente, ¿qué harías? ¿Realmente lo asesinarías? ¿O simplemente lo ignorarías? Honestamente, ¿qué harías? Ignoraría, porque asesinarlo es bajarme a su nivel prácticamente. O sea, harías cometer tú? lo que yo critico de él. Realmente es que no sé. O sea, lo que pasa es que es una persona que no creo que tanta información tú le puedas sacar valiosa. Posiblemente si no hubiera cámaras le preguntaría genuinamente cuál era su intención desde un principio. O sea, porque por más que él quiera decir de que fueron conductas y tal, es como... Hay algo que todas las personas que lo entrevistan comparten en común. Y es que todos tenían miedo, pero no un temor como de alguien que te va a matar. Es un temor de una persona que está fría y te está respondiendo de forma muy calculada. De cómo... Es Y que te- habla normal, y como te si mira fuera una habla historia. normal de cómo asesinó O sea, a cientos y de te personas. mira la cara y te está diciendo, o sea, Está yo lo contando. hice y ahorita mismo yo siento que yo soy una persona que puede, por así decirlo, estar en la sociedad y aportar valor. Aunque yo sé que si yo salgo me van a matar. ¿Me explico? O sea, es algo loco. O sea, y Yo quiero preguntarle a la audiencia, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes? Si ustedes se ven en esa situación en la que por X o Y motivo resulta Garavito enfrente de ustedes, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes aplicarían la de persona que a hierro mata, a hierro muere? ¿O ustedes, qué piensan ustedes? ¿Creen en el perdón? ¿O simplemente dejarían que la vida se encargue de él, que sea la siguiente persona? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué piensen? Déjenlo en los comentarios. Vamos a estar leyéndolos. Pero ¿qué me decías, Eddie? Adelante. digo que al final son dos sentencias en dos países diferentes. Él lo sentenciaron a 22 años en Ecuador por los crímenes. Sus víctimas Alternativo en son... Ecuador. Sí, él tuvo condena en Ecuador y sus víctimas principales son de Colombia, Venezuela y Ecuador. Ujú. No estoy del todo claro cómo viajaba. No entiendo cómo funcionaba en Hay ese un momento. libro, me lo voy a leer, le prometo a la audiencia, cuéntame cosas. Vamos a leernos este libro y vamos a hacerles un resumen al respecto del libro de Garavito. Vamos a hablarles de este, vamos a contarles esta historia tan pronto terminemos con los proyectos que estamos terminando en este momento, que estamos trabajando en este momento. Pero si hay un libro que me imagino que tiene que contar todo eso, se llama La sombra de la bestia o algo así me parece. Ese libro está en Colombia. Yo quiero, en mi próximo trip a Colombia lo voy a ir a comprar. Definitivamente necesito leer ese libro. Sí, debe estar cómo conseguir dinero, cómo se movía. Exacto. Sí, es que tú te... Su modus tú te- operandi. tú te quedas loco. O sea, en 12 años, bueno, no, en 18 años hizo lo que quiso. No por donde- trabajaba, se No. dedicaba al mero placer de abusar de niñas. Sí, de forma... O sea, No diciendo que eso sea un de placer. forma eso le da y de placer. forma grotesca. O sea, no estamos hablando de que son... O sea, fue... Y es impresionante porque, digo, tú no quizás como eres una persona alejada de los familiares y eso, tú, o sea, uno intenta ser empático, quizás no va a sentir lo mismo, pero wow, o sea, nada más intenta ponerte en la posición de alguien de que sabes que tu hijo murió, pero no solamente eso, fue torturado y violado de forma grotesca, quién sabe cuánto tiempo, cuántas horas, porque se dice que él tomaba a los niños y los ponía a dar vueltas en círculo hasta que se cansaran, amenazándolos con machete, algunos les pagaba para que se fueran lejos con él y ahí cometía sus actos. Y como te digo, a él lo capturaban de miles de formas. Hubo veces que, como se menciona, que lo dejaban ir o había alguien, hubo un intento o algo así, o quizás una persona se escapaba, pero no fueron muchos. Pero yo todavía no entiendo cómo lo capturaban y después lo soltaban. Porque siempre convencía a la policía de que no encajaba con el perfil de la persona que estaban buscando. Sí. Por ejemplo, varias veces entiendo que lo Sabe. agarraron por riñas en la calle. O sea, no lo agarraban violando a ningún niño ni abusando de ningún niño. Lo agarraban por otras cosas, por riñas, por su borrachera, cosas así. Siempre llegaba con un nombre diferente. Sí, exacto. Y para la No. policía, como te digo, era el maestro del disfraz. Este hombre se disfrazaba de obrero, andaba vestido de obrero y al día siguiente andaba vestido de Digo, indigente. y es al día- que ese es el tema, que quizás los países latinos más que todo, y imagínate en ese tiempo si ahora todavía
es posible quizás encontrar casos de ese tipo. Imagínate en ese momento que no había tanta comunicación y eso. Que bueno, un No, poco... y también tanta tecnología para hacer las Claro. investigaciones de Y detección un de poco huellas y todo eso. Un poco en contraste con lo de Ted Bundy también, que él al inicio no lo capturaron fue porque como que los estados no se comunicaban entre ellos. O sea, imagínate, Ted Bundy acá en Colombia, posiblemente, ¿qué es lo que hubiera Hubiese hecho? arrasado con la mitad de la población. O sea, es que es el ambiente, por así decirlo, perfecto para lo que él estaba haciendo, sus intenciones. Sí, el Colombia de los 80s, yo imagino que Garavito no fue el único asesino serial. Creo que fue el único que encontraron. Es posible. Colombia de los 80s esconde unos secretos tenebrosos. Sí, lo que se sabe es el narcotraficante más peligroso del mundo aspirando a la presidencia del país durante ese momento. Ujú. Siendo miembro de la asamblea que equivale a ser un diputado de aquí de Panamá. Imagínense por un momento Pablo Escobar diputado. Eso les cabe en la cabeza. Esa era la Colombia de los 80s, 90s, ese periodo triste y gris de Colombia. Entonces, si eso es lo que se sabe, Garavito, Escobar, Cartel de Cali, todo eso, imagínense lo que no se sabe. Sí, exacto. Pero, y aún así, por ejemplo, tú conoces, es de conocimiento popular Pablo Escobar, pero Garavito, ¿cuánta gente que no ha buscado el mayor asesino serial de la historia? Posiblemente Nadie sabe si de no él. los buscas, tú no Es que hoy día la gente eres conoce ajeno. lo que Hollywood quiere que la gente conozca. Claro. Que ese es, por ejemplo, lo que estábamos conversando hoy con todo el dilema de Sound of Freedom. Que, o sea, muy chévere poder plasmar en una pantalla el mensaje de, sí, esto está sucediendo, pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿quién no sabía que esto estaba pasando? Exacto. O sea, como que de verdad no sabíamos que esto era real, de verdad, ahora vamos a actuar como que es que esto es una sorpresa para todo el mundo. Oh, wow, tráfico de niños. No es nada nuevo. La guerrilla lo ha estado haciendo por más de 70 años. En Colombia solamente. Vamos a hablar únicamente de Colombia. No hablemos de los indígenas, no hablemos de nada de eso. Estamos hablando solamente de las FARC en Colombia. Sí, o Y sea, de todos los casos que hay acá en Panamá, por ejemplo, en Chiriquí de mujeres desaparecidas. Es algo, no es nada nuevo, sino que la gente simplemente elige no mirarlo. La gente simplemente... Pero te digo, yo creo que es algo nuevo. No sé si películas anteriores sí han mencionado ese tema del tráfico. Pero por lo que sé, esta es la única película que ha salido en cines que ha hablando del abierto- tema. Ha abierto esa puerta de... No sé hasta allá. Quizá- Habría que ver más atrás para Quizás ver. como tema central, creo que sí es posiblemente la primera película que lo toma. El punto es que la gente no sabe quién es Garavito, porque Hollywood no ha visto valor en tratar de hacer una serie o un... El segundo asesino serial del mundo. No. Es El primero. segundo. Es el primero. Es el primero. Porque el doctor dice que está... Que los casos son cuestionables. ¿Cómo es Exacto. que son...? No son confirmados. Él es el asesino serial con más muertes confirmadas. Ojo. Y confirmar... En el mundo. O sea, él tiene, sin confirmar, más de la mitad de lo que tiene ahorita confirmado. Más de 400. O sea, él- Y ahorita no llega ni a 200. Él cada vez que da una declaración sale algo nuevo. Sí. O sea, es como o sea, Como qué que loco. cada vez que ese man va a decir algo, ya optaron por no preguntarle nada. Porque cada vez que ese man va a decir algo hay que volver a abrir el expediente, agregar Sí. más cosas. O sea, y- es una locura Y, todo eso. Digo, debe haber un trasfondo legal que quizás las personas que conocen mucho más el tema puede que tengan más conocimiento de esto, pero recuerda que por cada persona él tiene una pena. O sea, no es como que todo se junta, no es como que todo se hace un... Pero como dijiste al principio, serían más de 1000 años en la cárcel. Sí, digo, él le pusieron la pena máxima por eso, pero cada vez que él se le dictó una sentencia era persona por persona, nombre por nombre. Por eso él dice que él no sabía los nombres de la persona al principio, pero que algunos de ellos sí tienen noción porque cada vez que le dictan la sentencia se lo dicen. No, y es que ya de qué vale si ya tiene la sentencia máxima que le dan. Exacto, Así o sea, que es simplemente... Y también Lastimosamente- hablemos por un momento de eso. Eso no tiene lógica. Tú matas a presuntamente 200 personas. Presuntamente 200 personas. Se cree que son más. Tú matas a 200 personas. Y tú vas a la cárcel por 200 años. niños, o sea, imagínate. Y ahí pues dice que hay adultos y hay algunas mujeres, pero por temas más que todo de riñas, pero su preferencia en el tema de sus víctimas eran niños, o sea, O sea, imagínate. cuando hacía lo que hacía por placer, lo hacía con niños, no con Exacto. adultos ni con... Pero era un asesino. Ya cuando yo siento que él conoció la muerte y le perdió el miedo. Que es lo que pasa mucho con las personas que van a la guerra y todo esto. Desde el primer muerto,
Me imagino que se dio cuenta que pudo eliminar al padre, por ejemplo, y de ahí en adelante empezó a, Sí. me voy bajando a todo el que se me va poniendo en el camino. Y ahí sí que se convirtió en lo que se convirtió. Digo, es todo un caso de estudio ese man, porque lo que él tiene en su cabeza, creo que no es normal dentro de lo que sabemos que casi todos no somos normales, pero él está en un punto en el que o sea, es peligroso y preocupante Y eso es lo otro que molesta. Él menciona, yo soy una persona como tú y yo. Sí. O sea, lo menciona como si fuera normal. Sí, él te quiere poner en el mismo plano para que tú empatices con su Exacto. situación. Él quiere ponerte en su nivel para que tú te sientas... De nuevo, él quiere que tú veas la realidad desde su punto de vista, que él cree que existe, para hacerte sentir como que pobrecito, ha estado en la cárcel, Victimizarse. ya se arrepintió, pero por mí se puede morir allá. Y ojalá de una manera horrible. Y eso es lo preocupante. Él, de los 40 años, le redujeron la pena. Sí, le redujeron casi... Si va a salir este año, en 2023, y eran 40 años, o sea, le redujeron 17. Por ahí. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ya llegó a la pena máxima que le dan 40 años y encima de eso le quiere reducir. Si No, hoy en día leyes todavía de siguen esto- saliendo más casos, ¿por qué le sigue? Bueno, Las leyes de estos países, de nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente son como... Es como que nos falta mucho desarrollo. Sí. Digo, nos falta demasiado desarrollo. hay dos Eso no tiene extremos. sentido. O sea, hay dos No extremos. tiene nada de Están sentido. los países donde tienes pena de muerte directamente y están los países donde, como estos, donde... Bueno, entonces ya que tocas ese tema, vamos a hablar de eso por un momento. ¿Qué piensas tú de la pena de muerte? ¿Aplicarían ustedes que nos están escuchando o viendo? ¿Aplicarían ustedes pena de muerte si fuese decisión suya en casos como este de gente tan mala que logran asesinar a algunos a decenas, otros a cientos de personas? ¿Ustedes aplicarían, ¿cómo se dice eso? La pena máxima. La pena máxima, pena de muerte, o creen que debería haber cadena perpetua, o están de acuerdo con sea, el tema de los 40 años como cadena, como pena máxima? Es complicado, o sea, decidir por uno el valor de la vida de una persona, por más, por así decirlo, por... A mí no me costaría decir Yo lo cuál es el siento- valor de vida de una persona Yo Yo que sí quitó estoy la de vida acuerdo con 200. con la pena de muerte. Yo lo siento, pero yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo, como la pena de muerte Bien está ahora. bien estudiado el caso en específico de la persona que estás a punto de matar. O sea, que sea algo seguro, que no sea de que Es creemos que- que asesinaste a no sé Por quién. eso te digo, creo que como se aplica ahora la pena de muerte en los países que se aplican, no estoy hablando de Asia ni nada de eso, creo que en Estados Unidos algunos En estados... Estados Unidos hay tiene, pena que de ser muerte. tiene que ser asesinato en primer grado, que es Bueno. súper difícil. Es de que literalmente tú tienes que hacer lo que decía Garavito. No es de que si tú vas y atropellas a alguien, ya, mueres. Pero No. es que sí, por eso. Por eso, En esos casos, así como se está Es aplicando, diferente. así como se está aplicando, yo sí lo veo bien y que pasen los años que tengan que pasar investigando eso, porque digo, es una persona que al final tiene que... En Tiene que Estados pagar. Unidos, para que puedan darte pena de muerte, tiene que ser... Hay pocos estados que lo dan, ya no es en todos lados. Pero los estados que lo dan, y eso lo tiene que pedir, eso depende de lo que pida la oficina del fiscal. Si el fiscal piensa que tu caso es lo suficientemente fuck up como para que te den una pena de muerte, el fiscal pide eso, una pena de muerte, y pues dependiendo de lo que se pueda probar o no, se te aplica o no la pena de muerte. Pero tengo así entendido- como yo lo apruebo. Así sí, yo, sí, tal tal cual, cual. sí, sí, sí. Pero tengo entendido que hay muchos que ni llegan. O sea, hay muchos que se mueren antes de que puede que se Eso es lo les otro, sentencien. que No, hay una cosa que se llama el death row, y ellos se la pasan apelando, hasta que ya se le acaban las apelaciones y ya. Ya, ya. Que en este momento, por ejemplo, dentro de poco deberían de estar matando o terminando con la vida de... ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez han visto el documental del pequeño Gabriel. Sí. Bueno, ellos están en En death row. ese documental... ¿Tú lo viste? No lo he visto. Deberías. Ese documental, yo, si te soy honesto, que yo pensé que tenía estómago para ciertas cosas, ese documental me enseñó de que hay un nivel más allá de lo que... Ese documental me recordó a mi niñez. Por poco que suene, Más, sí. es que fue muy foco. O sea, te lo describe de una forma que tú te quedas y que, man, esto no es posible. Yo ese documental fue de los que me hizo como... Sí sentirme bastante... O sea, sí me afectó en el sentido de que... Es que fue muy explícito, ¿no? O sea, las fotos... Porque te muestra fotos de cómo quedó la víctima, el niño. Te Te muestran muestra...
todas las Todo. partes de su cuerpo. El perito forense que te describe las lesiones que tuvo el niño. No, Bueno, horrible. pero ya retornando al caso de Garavito para cerrar, para no hacer esto demasiado largo. ¿Cómo termina toda esta historia de Garavito? Encuentran, lo último que hablamos de él fue que encuentran esta, por así decirlo, pila de muertos. Fueron 13 muertos que encontraron, eso fue creo que en Pereira. En Pereira y después en Marsella. Y después en Marsella. 5 días después encontraron la misma cantidad de muertos. La misma cantidad de muertos. Sí. Entonces ya ahí como que declaran que esto es un asesino serial. El investigador, él empieza a buscar ayuda internacional porque se da cuenta que esto no es normal. Él se llama Aldemar Durán. Es un investigador que se obsesionó, con el caso a otro nivel, y él empezó a buscar ayuda con el FBI para buscar como reportes internacionales con perfiles parecidos, y ahí fue donde encontraron el de Ecuador. Y un poco antes de eso ya las organizaciones internacionales, la ONU y eso, ya estaban interviniendo en el caso porque eran demasiadas desapariciones, demasiados niños desaparecidos. Y bueno, cuando lo capturan bajo ese alias, después le dicen obviamente... ¿Qué alias? Bonifacio. Bonifacio. Cuando lo capturan bajo ese alias, que él casi lo dejan libre, cuando el investigador se dio cuenta de que esta es la persona. O sea, este es el mismo perfil, las quemaduras que fueron súper importantes, que quién lo diría, una escena del crimen. Y ahí comenzó el tema de las sentencias. O sea, que desde el 1999 hasta ahora es cuando estamos... Se le dictó una sentencia de 40 años, que es la pena máxima que dan en Colombia, que es lo que nosotros hemos estado criticando. Esta pena se le dicta porque, pues, la suma, como ya mencionamos, esta es la tercera vez en el podcast, la suma de los años que le correspondían era de 1835. Más de 1000 años. Eso. Y pues, Colombia pensó que era una mejor idea reducir la sentencia de 1000 a 40. 1853. No Colombia, la Constitución colombiana. Sí, exacto, decidió porque no es un tema de que fue que el país... No fue que el juez quiso darle, sino que Es que esa es la Constitución. pena máxima, Es la punto. pena Eso es lo máxima que puede ser. le permite máximo darle a una O sea, persona que no para hay la cadena cárcel. perpetua. El problema ahí es, para No aclarar, existe. no es Colombia, no es el juez, no es la gente, es la Constitución del país que no sirve para nada. Perdón que lo diga, yo soy colombiano y tengo todo el derecho de decirlo. No, y hay muchos países latinos que estamos... O sea, aquí no hay, Panamá aquí es no hay la misma cadena cosa. perpetua. O sea, Bueno, yo creo que eso, damas y caballeros, ha sido la historia del señor Garavito, la bestia, el monstruo de Génova. Vaya que es aterrador todo lo que hemos estado discutiendo. Este hombre es algo de verdad que me pone los pelos de punta cada vez que se habla de él. Es una persona que sigue viva, es un monstruo realmente que está ahí. sí. Que quería salir libre, pero pues bueno, no se le permitió. Afortunadamente sigue tras las rejas. Y nada, muchachos, algo que ustedes quieran agregar, algo que les gustaría añadir, algo interesante al respecto del caso. Nada, ¿todo bien? Bueno, entonces, Yo añadiría ok. que, Que se suscriban. Eso. Se la comieron. Tienen que suscribirse porque se la comieron. ¿Qué ibas a añadir? no, que de verdad es preocupante que no vieron las señales. ¿Sabes? ¿Cómo avanzó Sí, importante. tanto? Muy buen tema, muy buen punto. Hay gente en nuestro alrededor, y yo conozco un par. Había un muchacho, y lo voy a contar, bueno, no lo voy a contar porque es la privacidad de mi familia, pero hay depredadores que les gustan las muchachas menores. Miren a su alrededor. Cuando Esos ustedes son vean algo, señales. if you see something, say something, como dicen en el army. No se queden callados. Si ven algo que es Sí. de prestarle atención, prestenle atención. No que- lo vean como algo suavecito, Sí. porque puede ser algo... Es que, es como te digo, como son situaciones que muchas veces pasan alejado de tu entorno, tú quizás no les prestas la importancia hasta que tristemente pasa algo cerca tuyo y ya eres consciente de esas señales, como tú dices. Pero es que lastimosamente hay que empezar a prestarle más atención a ese Claro, tipo de hay que detalles. ser Porque miren las entrevistas, Sí. ven a ese hombre como si nada. Como Sí, si... O sea, es Ese que... puede ser tu tío, puede ser el señor que vende helados, puede ser ese tío lejano que vino a visitar de la familia, puede ser el vecino al lado. Ahí hasta ese lo señor. menciona el propio que lo está entrevistando. Puede ser un profesor de filosofía.
Sí, él le dijo, di que por siento- cómo se Ajá. expresa y cómo habla de la vida, de lo tranquilo que es su Sí. vida. O sea, no, Puede man. ser un profesor de filosofía, tranquilo. La parte que a mí Es me preocupante. escalofrío de eso fue cuando él literalmente le dice, porque John fue bien directo. Yo siento que hasta en un punto fue bien tough con él. Cuando le dice... Como debió haber sido. Sí, exacto. Como sí. Que no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba que fuera así, la verdad. Muy bueno el periodista, Sí. que parece que lo tratara como Y él le dice... con la verdad. No Ellos mal, están- sino con la Ellos verdad. están hablando de algo y él le dice que no, sí, tú como tienes hijos, no sé. Como tú como padre de Y, familia. y él dice, ¿cómo ¿Y tú tú sabes? cómo sabes que ¿Cómo yo tú sabes tengo que- hijos? Bueno, ya te das cuenta que el man... Y sí. cuando se despide, le dice, salúdeme a su hijo. Saludos a sus... Y le dijo como el nombre del hijo o algo así. Él dice que nada más tenía como la sensación de querer lavarse las manos. O sea, es sumamente curioso esta vaina porque es como que... Es verdad lo que dijo... no sé si escuchó esa frase de Nietzsche, dice que cuando tú ves el vacío ve a través de ti. Cada segundo que tú ves el vacío, al final él te está viendo a ti. O sea, como que muchas veces cuando tú, digamos, me imagino la sensación de entrevistar a esa persona fue como que, hey, esta persona está viendo a través de mí, está intentando manipularme. Es que eso es lo que hacen los manipuladores. O sea, a medida que tú vas conversando, ellos te van sacando información. Sí, te van convenciendo y al final, cuando te das cuenta, o sea, ya fuiste analizado, ya... Sí, es que así es como se mueven los tu manipuladores. percepción cambia, o sea, te están haciendo creer algo que no es y qué loco. Qué loco que en la actualidad vivamos esas cosas. Sí, es decir, eso se ha vivido desde... que la pedofilia no es nada nuevo. Eso sale en la Biblia, se conoce de los tiempos de Noé, de los tiempos de Adán. No es nada nuevo. Esto sucedía. En Sodoma y Gomorra violaban niños y niñas. Es algo de lo que se habla en la Biblia. No es nada nuevo, vamos a seguir viéndolo. El punto es prestarle atención. Usted, persona noble que me ve, usted, persona de bien que me escucha, ustedes saben cuando alguien es raro. Alguien simplemente es raro y todos no lo decimos, pero lo sabemos. Simplemente pongan un ojito de más. De repente esa persona simplemente es un poco diferente. Pero quizás no. Hay que tener un poquito de cuidado solamente. Y yo me despido con eso. Tengan mucho cuidado. Cuiden mucho a sus hijos. Cuídense ustedes. No hablen con extraños. Tomen mucha agua. Y nos vemos en el próximo episodio de Cuéntame Cosas. Gracias por habernos escuchado. Dejen un like si les gustó y hasta luego. Gracias. Chao. Subscribe. ¡Subscribe!